Uno, la primera pregunta es, 3 años después del discurso de Pedro Castillo donde anunciaba el cierre del Congreso, ¿qué tan legítima considera la narrativa de quienes sostienen que Castillo actuó bajo una presión constante de sectores conservadores, económicos y mediáticos que nunca aceptaron su victoria electoral? Bueno, es verdad que el presidente constitucional Pedro Castillo fue víctima de una conspiración, incluso que no reconoció su triunfo electoral y que después, ya asumiendo la presidencia de la República, y de igual manera, constantes sabotajes, interpelación a ministros, amenazas de vacancia, varias para el presidente, incluso de suspensión, de destitución. Decían a viva voz, viva o muerto, Castillo tiene que salir. Entonces, eso es una verdad. Ahora, por otro lado, el discurso del 7 de diciembre viene a ser el verdadero grito de libertad, el verdadero grito clamando por la independencia del Perú, porque significa un disloque, significa un antes y un después, porque siendo presidente de la República fue lo suficientemente valiente, capaz, inteligente y sagaz para, dentro del marco legal, sin incurrir en un ilícito penal ni en un ilícito constitucional, él tuvo la habilidad de impedir que ese mismo día a las 3 de la tarde puedan alcanzar los votos la derecha golpista que tiene el control del Congreso para vacarlo en la tercera moción de vacancia y más bien provocar una vacancia ilegal y también una detención totalmente ilegal que invalida todo el proceso penal, incluyendo la última sentencia que es irrita y no se ajusta al derecho penal. Correcto. Ahora, el presidente Castillo y algunos exministros fueron sentenciados por conspiración para la rebelión. ¿Usted considera o consideran que ese proceso judicial no fue imparcial? No fue imparcial. Es que todo el sistema de justicia en el Perú está capturado por la derecha, por los grupos fácticos del poder económico que digitan quiénes son sus representantes en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo y últimamente en el interior del sistema electoral, incluido el Jurado Nacional de Elecciones, que también administra justicia pero de carácter electoral. Entonces, esta sentencia responde a los intereses económicos y políticos de esa derecha. O sea, esta sentencia es producto de un juicio totalmente politizado, una justicia, sistema de justicia instrumentalizado para impedir que el presidente salga en libertad, porque le corresponde la libertad, y impedir su postulación en el número 1 de candidatos al Senado en la alianza política Juntos con el Pueblo, que él lidera. Ahora, Pedro Castillo enfrentó fuertes resistencias desde el inicio de su gobierno. ¿Cómo influyó su origen rural y sindical en la forma en la que el Congreso, la élite política y los grandes medios lo trataron desde su gobierno? Bueno, es que la clase política peruana, que es la que maneja la República por más de 200 años, está acostumbrada entre ellos a sucederse en el poder. O sea, hacen convocatorias a elecciones, ¿no? Para legitimar, entre comillas, el tema de la democracia, pero a sabiendas de que uno de ellos va a continuar con el proyecto político, económico. Entonces, eso es lo que ha pasado en el país. Y estos, cuando ven que el 2021, casi de la nada, de estar invisibilizado por la prensa hegemónica del país y logra despuntarse, entonces allí empiezan los ataques de todo tipo, ataques políticos, el terruqueo, la estigmatización, el tema del racismo, que no han sabido esconder, no han podido disimular, para impedir de que un cholo, un indio, un campesino, un hombre del pueblo profundo, un rondero, un maestro de la zona rural, un hombre que habla como el hombre común peruano, pueda asumir el poder. Eso les dolió y por eso es que decidieron sabotear su gobierno y sacarlo de la manera brutal e injusta con un golpe de Estado asestado por la derecha contra el presidente Pedro Castillo. Ahora, durante los meses posteriores a su destitución se registraron protestas masivas, sobre todo en regiones del sur andino.
¿Qué explica que amplios sectores populares vieran en Castillo a un representante genuino y sintieran que su salida fue una ruptura de la voluntad popular? Claro, es que cuando se destituye al presidente constitucional Pedro Castillo, se está destituyendo al pueblo, a quien él representa, a esas grandes mayorías postergadas, ninguneadas, invisibilizadas. Entonces, el golpe es a toda una masa, son millones, son más de 8 millones, casi 9 millones que votaron por el presidente Pedro Castillo. Y ese respaldo, ese sostén político que él tuvo para llegar al poder ha ido aumentando a punto de que en las últimas encuestas de mediados de este año, un 59% de peruanos, eso dicho por la prensa oficialista y por las encuestadoras oficialistas, señalaban de que quien dio el golpe de Estado es la derecha contra el presidente Pedro Castillo. O sea, no reconocían, ese 60% de peruanos no reconocen que el que intentó o dio un golpe de Estado fue el presidente Pedro Castillo. Entonces eso se ha acrecentado, ¿no? Y en todo caso, ahora estamos en una lucha con amplio respaldo popular, ya de carácter político, para recuperar el gobierno. Y el presidente Pedro Castillo está dirigiendo una alianza que viene siendo respaldada justamente para reivindicar y retomar el gobierno, con muchas tareas, dentro de las cuales la principal es la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución en el Perú, por primera vez hecha por todos los peruanos. Ahora, ¿cómo interpreta que Dina Boluarte, inicialmente vista como continuidad constitucional, terminara con niveles de desaprobación cercanos al 90% y acusaciones de represión estatal, mientras que parte de la población siguió defendiendo al presidente Castillo? Bueno, es que Dina Boluarte es la precariedad, es la expresión más miserable que puede tener la política, de cómo una persona como ella, que prometió ser consecuente de manera pública, al final fue titireteada, fue manipulada, utilizada como una persona totalmente descartable por la derecha para traicionar al gobierno del presidente Pedro Castillo y para usurpar el gobierno. Y ahí está la forma como le han votado, le han dado la patada en el trasero. Entonces, esa señora representa lo peor que puede existir en el país. Pero felizmente que el pueblo peruano ha reconocido inmediatamente que ella, siendo la traidora, la usurpadora, estaba al otro lado de la orilla. Y así es como la historia la ha de reconocer. Y el que sigue, incluso el señor Gerí, tiene la misma catadura, porque también representa la dictadura del Congreso de la República. Ahora, el presidente Castillo sostenía que su gobierno operaba bajo un cerco político que le dificultaba gobernar. ¿Considera que el Congreso realmente actuó como un obstáculo constante para su gestión? Por supuesto, por supuesto. Es que hay que reconocer que la gran debilidad que tuvo el gobierno del presidente Pedro Castillo fue que no tuvo el respaldo de la mayoría congresal. O sea, un respaldo militante, a eso me refiero, un respaldo consciente, patriótico. Por momentos han habido respaldos interesados, condicionados, con amenaza, respaldo con amenaza al presidente. Tal es así que él sortea la primera moción de vacancia, la segunda moción de vacancia, y cuántas dificultades hubieron. Entonces, la debilidad consistía en que se ganó el gobierno, pero no se ganó la mayoría parlamentaria. Justamente ahora, con esa lección aprendida, el pueblo peruano se apresta a ganar el Ejecutivo y a ganar el Legislativo. Estamos hablando Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Entonces, esa es la gran lección que nos aprendida y ejecutada ahora en los términos del triunfo electoral que tendremos, que nos permitirá entonces tener a los dos poderes del Estado al servicio del pueblo, al servicio del desarrollo del país, y ya no con la confrontación que hasta ahora hemos visto. Hoy con José Gerí liderando el gobierno interino y el país rumbo a las elecciones de 2026, ¿cuánto del apoyo al presidente Castillo sigue vigente en regiones y qué impacto podría tener en los próximos comicios? Es multitudinario, porque, fíjese, producto de los propios gravísimos errores que tiene la derecha bruta en el Perú, bueno, por algo dicen derecha bruta y achorada, es que su crecimiento político, su liderazgo político social del presidente está en alzada. Y más aún cuando estamos muy cerca del proceso electoral. Es fuerte. Tal es así que el juicio oral
en el cual se le ha visto a él luchando directamente, desconociendo el juicio oral, incluso no aceptando abogados, ni abogados particulares, ni de la defensa pública, le ha elevado el nivel porque él ha manejado políticamente el juicio oral. El presidente Pedro Castillo tomó el control del juicio oral. Y ahora último, con esta sentencia totalmente írrita, contraria a las normas, donde ya no lo condenan, como habían anunciado, por rebelión, sino por conspiración a la rebelión, solamente para justificar una sentencia. Entonces ahora eso ha provocado el rechazo, la molestia, la indignación del pueblo peruano, que lo ve con mayor victimización al presidente Pedro Castillo, convocando la gran solidaridad popular y ahora transformando todo ello en un compromiso político electoral para que triunfemos bajo el liderazgo del presidente Pedro Castillo el 12 de abril en las elecciones generales del próximo año.